tema que quiero hablarle es una palabra un poco rara para ustedes, megomot. Megomot. Megomot es la palabra hebrea para definir lo que se conoce como lugares altos, lugares que Dios no se agradaba. Cuando miramos la palabra del Señor, alabanza en nombre del Señor, estos lugares altos eran usualmente lo que se conoce en el hebreo como tel. Tel significa una colina. Pero según el profeta Jeremías, no todos los lugares altos se hacían en una colina. Eso usted lo puede ver en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 7, versículo 31. Algunos de ellos se hacían en los llanos. Alabanza en nombre del Señor. Arqueológicamente hablando, la ciencia de la arqueología pues nos enseña de que el altar, el lugar alto más antiguo que existe fue hecho en Megido. Aproximadamente 2500 a 3000 años atrás, ese altar fue construido. El pueblo de Israel comenzó una mala maña y empezó a usar esos lugares, amén, para adorar a Dios. Querían como disfrazarse. Y eso es algo que Jehová condenó enormemente a través de la Escritura. Cuando miramos la Escritura nos damos cuenta que Jehová nunca permitía eso. A veces Salomón iba a un lugar alto y la razón era porque ellos, amén, comenzaron a adoptar y a imitar y usar los lugares donde los cananeos hacían ese tipo de práctica, pero ellos querían que hacerlo para Jehová. Con todo y eso, Jehová no estaba muy a gusto con todas esas cosas. Pero estos lugares altos, alabanza en nombre del Señor, cuando usted los lee y los examina uno por uno, usted piensa siempre en los tiempos antiguos, tiempos lejanos en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta que nos hacemos hoy día es, ¿existen hoy día los lugares altos? La respuesta a eso definitivamente es cierto. Los lugares altos continúan hoy día. Y no estoy hablando sinceramente de personas que conocemos que practican diferentes religiones paganas y mundanas y satánicas que los hacen. Sino dentro del pueblo cristiano hay personas que tienen lugares altos. Y esas cosas evitan que el Señor se manifieste en nuestra vida para darnos a nosotros las cosas que nosotros pedimos. Entonces tenemos que aprender a eliminar, porque cuando pensamos en lugares altos, desde el punto de vista de arqueología y los tiempos antiguos, su mente va a los tiempos antiguos donde el pueblo de Israel adoraba a dioses, muchos de ellos cananeos. Y piensa en las montañas distantes, aunque los lugares altos no se hacían en montañas, se hacían en lo que les acabo de explicar, tel, ahí los hacían, y algunos los hacían en los llanos. Eso que lo hacían en los llanos nos enseña una enseñanza que no solamente la altura era topográfica, sino que habían alturas espirituales. Y como una persona hoy día que proclama vivir una vida delante de Dios, aunque no tiene un lugar alto, literal, amén, donde sacrifica animales y cosas, pues el principio del lugar alto vive en sus vidas. Y yo tengo que cuidarme
de que eso ocurre en mi vida. Ahora, hay tres cosas principales que se necesitan para tener un lugar alto. Y cuando yo examino esos tres principios en la Escritura, ¿cuáles son esos tres principios para un lugar alto? Bueno, esos tres principios vienen corriendo desde los tiempos del primer altar alto en Megido, casi 3000 años atrás. ¿Qué buscaban los cananeos para adorar sus diferentes dioses? El lugar alto tenía que tener tres cosas, y esas tres cosas no han variado hasta el día de hoy. Lo primero que tenía que tener el lugar alto era un Dios. Ellos tenían que adorar un Dios con D minúscula, una deidad a quien ellos honraban y daban gloria, y ahí estaban en esa plataforma. Eso que le acabo de explicar, que necesitaban un Dios en los tiempos antiguos. También tenemos personas en las iglesias que tienen ese lugar alto y también tienen ese Dios. Pero no estamos hablando aquí de Jehová de los ejércitos. Lo segundo que tenía que tener un lugar alto para que se pudiera llamar lugar alto era, y es bien importante esto, un altar. No simplemente tenían que tener un Dios, tenían que tener un altar. Ese altar todavía vive hoy día, aún en la misma manera que muchos supuestamente cristianos dicen que adoran a Dios, pero ellos tienen un lugar alto, que no simplemente tienen un Dios, también tienen un altar. Porque para poder adorar a una deidad tenía que haber un altar. Lo tercero que tenía que tener un lugar alto era un sacrificio. Había que sacrificar. En los tiempos antiguos se sacrificaban, todos lo sabemos, diferentes animales, porque con la sangre y el sacrificio ellos podían apaciguar la ira o recibir las bendiciones que supuestamente ese Dios que ellos tenían, amén, con el sacrificio que ellos prestaban, iban a traer respuesta a su oración. Ese principio siempre Jehová lo ha odiado, por la sencilla razón que cuando se define lo que es, amén, y por qué Jehová, cuando vemos en las Escrituras, vaya conmigo por ejemplo a Segunda de Reyes 17:9, Segunda de Reyes 17:9, dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Levantaron estatuas, imágenes de acera en todo collado alto y debajo de los árboles frondosos. Esas prácticas fueron adoptadas por el pueblo de Israel. Es ahí que vemos la ira de Dios contra Israel. Cómo Dios los entregaba a sus enemigos. Pero cuando hacemos la pregunta de los $64,000 hoy día y nos preguntamos, amén, ¿cómo es que una persona hoy día tiene un lugar alto y a veces ni cuenta se da que lo tiene?
donde esa persona tiene un Dios, ¿ok? Tiene un altar y hace sacrificio. Le voy a decir principalmente, entre muchos más, cuáles son los altares altos que la gente en la iglesia tiene y ellos ni cuenta se han dado. No se olvide que un lugar alto es cuando usted toma lo que es de Dios para ofrecer sacrificio a otra cosa. Repito, un lugar alto es lo que yo hago para recibir, entre comillas, bendición, pero yo le estoy dando el tiempo mío, la adoración que yo se supone que le di a Dios, se la doy a ese Dios que yo tengo. ¿Qué más? El altar que se supone que es el altar de Jehová, yo tengo otro altar. Un altar donde yo, hermanos amados, adoro a ese Dios que yo estoy sirviendo, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, pero que Jehová sabe, el cual trae destrucción, plagas, enfermedades y situaciones adversas. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar un mensaje de casi de 3000 años atrás en mi vida diaria hoy? ¿Cuáles son entonces los dioses que yo adoro? ¿Cuáles son entonces los altares que yo he edificado? ¿Y cuáles son los sacrificios que yo le ofrezco a ese Dios? El primero es el trabajo. Vamos a definir eso bien. La palabra demanda y pide que usted trabaje. Es más, dice que el que no trabaja no coma. Pero ¿qué sucede? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios, el cual yo adoro. Yo tengo ese Dios, alabanza el nombre del Señor, y le tengo un altar. Yo soy muy fiel a ese altar. ¿En qué manera yo soy fiel a ese altar? Yo puedo darle el tiempo que yo se supone que le dé al Señor, se lo doy a ese altar. El día de la convocación, el día de los cultos, el día de la búsqueda espiritual, el día que yo tengo que derrumbar ese altar para que Dios me bendiga, yo no estoy en la iglesia. Ese día yo estoy de rodillas adorando a mi Dios en ese altar, pero yo le tengo que dar un sacrificio. ¿Qué sacrificio yo le doy a ese Dios? Para que ese Dios me bendiga. Se da cuenta con estas cosas que se ven literalmente en la historia bíblica, reflejan, hermanos amados, situaciones espirituales en la vida de un creyente. Ahora, ¿qué sacrificio yo le doy a ese Dios, a ese lugar alto que yo he levantado? El sacrificio que yo le doy en este caso es la familia. Yo he echado al lado mi familia. Yo no estoy con mi esposa. No estoy con mi esposo. No estoy con mi familia. Porque en mi corazón hay un altar. Y hay un Dios que yo tengo que sacrificar para satisfacer, amén, ese sacrificio que yo hago. Entonces no nos conformamos ya con el trabajo que Dios nos ha dado, amén, para poder sobrevivir en nuestra vida, sino que vamos más allá. Entonces cuando usted pregunta cuántas esposas se sienten solas y abandonadas porque su esposo está adorando a su Dios, y usted dirá,
es que tengo necesidad. Dios suple lo que usted necesita. Dios le da a usted lo que usted necesita. Jehová habló esto bien claro en la palabra de él. Pero yo he caído en un lugar alto que yo siento ya en mi espíritu, usted dice, el tener que adorar a ese Dios. Y tengo que sacrificar mi familia, tengo que sacrificar a mis hijos. Usted tiene una familia rentada, su esposa está sola, está llorando, porque el tiempo que se supone que usted le diera a ella o a su esposo o a sus hijos, usted está frente a ese altar, usted está sacrificando y tiene que dar ese sacrificio. Entonces, venimos a la casa de Dios, amén, y hacemos así como Nadab y Abiú, le damos a Jehová un fuego extraño, el que él nunca pidió. Entonces esas cosas usted no se da cuenta que afectan su vida. Su vida espiritual está siendo afectada porque aunque usted no está viviendo en los tiempos antiguos testamentarios, usted también tiene un lugar alto. Hoy que no se lo toque, que nadie le toque su altar, porque le está tomando el tiempo de Dios para algo personal suyo. Y es por eso que a veces las cosas en su vida van de mal en peor. Usted no progresa, porque Dios no podía, mire hermano, Dios no podía admitir el fuego extraño de Nadab y Abiú. Tuvo que matarlo a los dos, porque era algo en contra de su palabra. Entonces yo puedo estar aquí, hermanos amados, supuestamente creyendo de que estoy bien, pero ante la presencia de Dios llega el humo del altar alto mío. Y cada vez que usted coge tiempo de Dios en el trabajo para trabajar más sin tener necesidad, usted está, hermanos amados, sacrificando su familia. Y el día que Dios te permite una experiencia dolorosa por dejar tu familia sola o solo, por ir a trabajar para un impío que te paga 15 o 20 dólares más, y cuando vengas a tu casa encuentres a tu esposa muerta porque le dio una situación, imagínese, del corazón o cualquier cosa, y usted no estaba allí para ayudarle, entonces se va a dar cuenta la catástrofe que hace un lugar alto. Por eso las cosas hay que meditarlas en rodillas. ¿Este trabajo me conviene? ¿Qué me está robando este trabajo a mí? Me está robando primero el tiempo de Jehová. Me está robando a mí porque hay gente que por ganarse un par de pesos más sacrifican la familia. Y es posible, quién sabe, que hasta su familia esté enferma, pero a usted no le importa nada. A usted le importa el altar y el Dios suyo que usted tiene en el corazón. Y déjeme decirle, las iglesias están llenas de gente que sacrifica diariamente en un altar pagano. Pero nunca se lo habían puesto así. El overtime a veces es la plataforma grande que usa Satanás para que tú quemes más incienso. Tu familia no te ve. Cuando llegas del trabajo, llegas tan cansado que te tiras a roncar en tu casa. No te importa la casa de Dios. Para nada. Hoy no voy. Mañana voy. Estoy cansado. Es que el altar te ha ido como un Drácula, sacándote la sangre en el sacrificio que tú das día a día. Yo tenía un buen trabajo. Uno de los pocos últimos trabajos que tenía. Ganaba buen dinero. Un salario buenísimo. Pero un día me dijeron
que había una emergencia y que necesitaban que yo trabajara de noche. A principio le dije, ¿cuánto tiempo? Me dijeron unos 4 días. Pero así trabajan los altares. Los altares siguen pidiendo sacrificio. Los altares no se apagan con un buey, con una oveja, con un cordero. No, los altares quieren más y más y más, porque el Dios tuyo te pide más. Entonces, a la semana que terminó, me vinieron con un cuento diciéndome que no habían terminado, que si podía quedarme una semana más, que de seguro al final de la semana se acababa todo. Me puse a pensar y dije, bueno, una semana más, está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sacrificando yo? Eso era de noche. Yo estaba sacrificando primeramente a mi familia. Porque en aquel entonces mis hijos estaban pequeños. Y yo estaba trabajando de noche, ¿ok? Que trabajaba de 7 a 7. Cuando trabajaba de día era de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Cuando lo cambiaron de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Y yo en mi trabajo pensaba, mi esposa está sola en la casa. Mis hijos no me ven. Yo estaba sacrificando en ese altar. Yo cuando salía para mi trabajo, a mí mis hijos que eran pequeños estaban durmiendo. Cuando yo llegaba de madrugada, que salía a las 7, llegaba a mi casa como a las 8, mis hijos ya estaban en la escuela. No los veía. Para verlo tenía que verlo el sábado. 2, estaba sacrificando mi cuerpo. Dios hizo la noche para dormir y el día para trabajar. Una persona que trabaja de noche se está asesinando ya misma. El reloj del cuerpo reacciona inmediatamente de una manera anormal. Tú no duermes bien, amaneces de mal humor, estás siempre discutiendo con tu esposa porque ese sacrificio te está robando todo. Y me senté un día en la mesa de luz donde yo trabajaba. Y dije, Señor, ¿tú no me llamaste a mí a esto? Yo no voy a levantar un lugar alto en mi vida. ¿Qué sucede si hay una emergencia de noche y mi familia está sola? ¿La voy a poner en riesgo? No. Entonces fui directamente donde el jefe le dije, ¿sabe qué? Perdóname, te voy a ser honesto y sincero. En este momento yo me voy y no vuelvo más. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Quieres más dinero de sueldo? Y no quiero nada. Yo lo que quiero es paz, confianza en mí. Y yo soy el protector de mi familia. Yo no voy a permitir que el altar alto, por más dinero, me cause a mí una situación en mi familia. Quédate con tu trabajo. Pero nosotros no pensamos en eso. Hasta que llegue el momento de la situación. Recibes una llamada en tu celular y te dice, mira, tu esposa acaba de caer muerta. Le dio un ataque. O tus hijos están en emergencia. Pero tú, por ganarte un par de dólares más, tenías que sacrificar en tu lugar alto. Amén. A tu Dios y dándole su sacrificio. 2. Otra situación que nos controla, que nos saca fuera de control. La diversión.
Ha habido hermanos aquí que cuando juegan esos juegos de balompié faltan a la iglesia porque están frente al altar de la televisión en la casa, porque para ellos más importante estar sacrificando ese altar que estar en la casa de Dios. Y Jehová lo está mirando. No podemos hacer una adicción, porque el diablo le gusta hacer adicciones. Primero, yo digo como Josué, capítulo 24, ustedes escogéis a qué dioses servir. Si a los dioses del otro lado del río, que son las cosas del mundo, o a Jehová. Pero yo y mi casa, como yo hice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes sigan trabajando overtime hasta la madrugada, hasta que caigan muertos. Pero yo, el tiempo mío libre después del Señor es para mi familia. Las cosas se toman de una manera correcta. Tenemos muchos cristianos en las iglesias que huelen a humo negro, pero ellos ni cuenta se dan. Ellos piensan que llegando a la iglesia un día y ahí a bostezar media hora, están agradando a Dios. Estas cosas, como dice la palabra, eran símbolos de las cosas por venir. Yo tengo que usar mi mente que Dios me dio, no para peinarme ni ponerme un sombrero, sino para buscar las cosas santas del Dios del cielo. 3. Prácticas sexuales desordenadas. Personas que están esclavizadas a la pornografía. Pornografía es una palabra compuesta. Grafía viene de graffiti, escriben. Porno viene de actividades sexuales, escribiendo actividades sexuales. ¿Dónde las escriben? En el corazón. Entonces nosotros decimos, yo le sirvo a Jehová, pero hueles a humo negro. Y yo sé que la palabra molesta, porque te está dando en la llaga. Y no me estoy refiriendo simplemente a ustedes aquí, sino a los millones de personas que me están viendo ahora y oyendo en todo el mundo, literalmente hablando. A la gente que enseñarle los resultados de las malas prácticas, alabanza en nombre del Señor. No podemos imitar lo malo. Que yo aprendo en un lugar alto, ya usted sabe lo que usted debe de aprender. Dele el primado a Dios. Ese altar debe ser un altar a Dios. Ese Dios debe ser Jehová de los ejércitos. Y el sacrificio que usted da es sacrificio vivo a la presencia del Altísimo. Porque un día te vas a lamentar. Un día vas a decir, qué error tan grande yo cometí. Y espero que nunca le pase eso a usted. Que debido a su lugar alto y a la adoración a su Dios y al sacrificio que hace en su altar, usted descuide tanto su familia que ya su esposa no lo ve, ya sus hijos no lo ven. Usted se pregunta, ¿cuándo fue la última vez que yo salí con mis hijos y pasamos un rato juntos? O el tiempo que lo iba a hacer estaba trabajando en el altar alto. Las cosas se dan por medidas. Este mensaje es un mensaje de transformación. Un mensaje para que usted piense y diga, yo tengo que tener cuidado. Porque si yo sigo así, yo voy a perder la bendición de Dios tarde o temprano.
y yo no me he dado cuenta. Valore lo que Dios le dio. Valórelo. Dele el primado a Dios. No coge el tiempo de Dios para su diversión personal. Para todo hay tiempo. ¿Cómo usted se sentiría si un ejemplo, si el domingo a la 1 yo no aparezco a predicar la santa palabra de Dios? Y me digan, el pastor no vino porque el pastor está haciendo, pues está viendo un juego en la casa. ¿Cómo usted cree que Jehová se sentiría? Va a decir, tú eres un siervo malo. Dame a mí primero. Yo soy número 1. No es lo que tú haces en tu casa, para arriba y para abajo. Y yo bendeciré tu vida. Porque el que pone a Dios primero, a Jehová de los ejércitos, primero, jamás fallará. Siempre la abundancia estará en su casa. Y cuando digo abundancia, no piensa en dinero, porque cuando usted oye esa palabra abundancia, piensa en los billetes rápidos. ¿Cuántos más van a pagar? Piensa en salud. Mire la salud que Dios le ha dado a usted. Hasta este momento. Hay gente más jóvenes que ustedes que ya están muertos. Nunca apreciaron lo que Dios le dio. Por eso los hombres que le tememos a Jehová vivimos muchos años. Porque Dios honra la fidelidad. Hermano, ha habido momentos que yo he tenido que hacer ciertas decisiones que me han dolido a mí. ¿Qué hago? Las cosas de Dios en este momento, otras cosas. No. Yo hago lo que Dios me manda hacer primero y luego hago lo otro. Pero nunca le voy a robar lo que Dios me dijo que hiciera. Me acuerdo cuando me dijo muchos años atrás, tú no tendrás jefes humanos. A ti nadie te mandará. Ven temprano, ven tarde. No trabajes hoy, trabaja mañana. Porque así me lo dijo. Tu único jefe seré yo. Y tendrás 2 herramientas importantes. Estarás predicando mi palabra y estarás enseñando mi palabra. Ministrando mi palabra siempre. Y mientras haga eso, yo Jehová, te bendeciré a ti, tu familia, tu hogar y mi casa. Entonces tengo que aprender de que yo no puedo tener un lugar alto en mi vida. Ahora usted nota al otro lado la ira de Dios contra el pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Jehová los azotaba. ¿Se da cuenta ahora lo que causa un lugar alto? Lo que pasa es que cuando usted piensa en lugares altos, pensaba ayer en los tiempos antiguos quemando un becerro en una pequeña colina. Ahí, no, los lugares altos existen y en la iglesia hay un montón de gente con lugares altos. La casa de Dios la tienen sin importancia, pero el trabajo es primero. En el trabajo estoy allí tempranito, esté enfermo, no me importa, tengo que estar allí, porque si no estoy allí no me pagan y yo pago a la gente y me botan. Pero la casa de Dios, no, hoy no. Guárdate, que Dios te está mirando y te está pesando en la balanza de Belsasar. Y cuando menos te lo imagines, Él entra por las puertas. La paz de Dios contigo. La bendición de Jehová te arrope. Y ese altar que tiene, pégale fuego para la gloria de Dios. Amén.